Jóvenes, vamos a continuar entonces con los otros métodos químicos por los cuales podemos obtener o a través de los cuales podemos obtener nanomateriales, y uno de los métodos pues bastante apetecidos en el área de la química es la obtención de coloides. Básicamente lo que vamos a obtener es una partícula de un tamaño tan y tan pequeño, es decir, nanométrico, disperso en un disolvente. A eso le llamamos un sistema coloidal. Existen diversos sistemas coloidales que pueden ser de un solo material, como los coloides de oro. Este método de síntesis no es un método nuevo, en realidad yo diría que es uno de los métodos más antiguos por los cuales se ha obtenido nanomateriales, y eso lo podemos visualizar en épocas anteriores, en ejemplos como en épocas anteriores hemos visto que existe vidriería de diferente color dependiendo del material utilizado. En este caso, vidrios pintados de nanopartículas de oro que dan un color rojo, y eso lo vemos por allá en la época medieval, en donde los vitriales de las iglesias tenían esa tonalidad. Sabemos también que uno de los pioneros de la obtención de nanopartículas en sistemas coloidales es el señor Faraday, alrededor de 1800, en donde él publicó cómo pudo obtener oro coloidal a partir de la reducción de tetracloruro de hidrógeno y oro con fósforo o en presencia de fósforo. Hoy en día pues es uno de los métodos más ampliamente utilizados para obtener nanopartículas o nanomateriales metálicas bueno, no solamente metálicos, sino óxidos de metales también. Para poder saber lo que es un sistema coloidal, pues debemos definir lo que es un coloide, y siempre lo hacemos comparando la definición de un coloide frente a una solución y frente a una suspensión. Una solución es lo que nosotros llamamos una mezcla homogénea, y básicamente sabemos que obtenemos una solución o una disolución debido a través de el proceso de disolver, valga la redundancia, un soluto en un disolvente. Después de haber hecho ese proceso, nosotros vamos a obtener unas partículas de tamaño que oscilen entre 0.1 y 1 nanómetros. Este sistema es clasificado como un sistema homogéneo. Por otra parte, si tenemos un coloide, el tamaño de la partícula presente en el sistema disolvente, soluto, vamos a decirlo de esa manera, entre comillas, esa partícula va a tener un tamaño entre 1 y 100 nanómetros. Recuerde que para que el coloide haga parte de un nanomaterial debe poseer un tamaño de partícula menor de 100 nanómetros. Las partículas en estos coloides son invisibles. De la única manera como podemos hacer visible la presencia de una partícula de tamaño de un coloide es haciendo el efecto Tyndall, que es haciendo incidir un láser sobre la solución y poder ver el camino de ese láser a través de toda esa disolución, y ahí podemos entonces identificar presencia de un material de tamaño tan pequeño como para ser clasificado coloide. Por otra parte, también tenemos la definición de suspensión, en donde aquí entonces la partícula que está dispersa en un disolvente va a tener un tamaño de partícula mayor de 1000 nanómetros. Ya estamos entrando al rango de los micrómetros, por lo tanto esas partículas se pueden hacer visibles. Aquí es entonces la diferencia entre lo que podemos indicar que es una disolución versus un sistema coloidal. En una disolución nosotros tenemos, vamos a decir que por ejemplo es agua, así que las esferas azules van a ser agua, y entonces vamos a tener
pequeñísimas partículas que rondan 0.1 a 1 nanómetro que corresponden al soluto. Si el disolvente es agua, podemos decir que esas pequeñas partículas pueden entonces estar hidratadas con moléculas de agua alrededor de él. Por otra parte, si tenemos una solución coloidal, vamos a decir que este es el agua, ¿verdad? La fase dispersante, y entonces tenemos partículas que normalmente están rodeadas por diferentes capas alrededor de ellas, haciendo que cada fase dispersa, es decir, que cada partícula del coloide no estén agregadas una con referencia a la otra, sino que haya una distancia prudente a diferencia de lo que está ocurriendo aquí. Que aquí yo tengo partículas agregadas debido a que ese soluto va a estar solvatándose si el disolvente no es agua o hidratándose con moléculas de agua para hacerse más estable. Aquí no hay proceso de agregación. Aquí cada partícula se repele una con respecto a la otra porque alrededor de cada partícula tenemos una bicapa que hace que este coloide sea mucho más estable y no se acumule o no se agregue. ¿Por qué? Porque la agregación, en cierta manera, no es positivo para un coloide. Estoy hablando de un sistema de síntesis. Yo no quiero que se aglomeren, porque cuando se empieza a aglomerar, ese tamaño de partícula va a crecer y vamos a pasar de un sistema coloidal a una suspensión. Como se puede visualizar un proceso de disolución, aquí yo tengo vamos a decir que aquí esta parte de arriba ya tengo un soluto disuelto en un disolvente que según en la gráfica tenemos agua, ¿verdad? Aquí. A medida que yo quiero disolver esto, eventualmente nuestra disolución va a tener la misma apariencia que el agua, solamente que va a estar disperso o disuelto en ese disolvente. Por otra parte, si yo lo que quiero comparar es con un coloide, el coloide va a lucir de esta manera como brumoso debido a la presencia del particulado. En este caso, este coloide está hecho de dióxido de silicio que tiene una carga negativa. Y alrededor de ese dióxido de silicio, de esa partícula de dióxido de silicio, que es lo que me representa esta figura, vamos a tener la bicapa presente siempre en los coloides, que hace que no se aglomere una partícula con la otra y sea algo estable. Con el tiempo, eventualmente, porque esto no es infinito, con el tiempo va a ocurrir el proceso de aglomeración. Pero cuando hacemos síntesis, lo que queremos es que ese tiempo sea lo más lejano posible y que ese coloide que se sintetizó sea lo más estable posible dentro de ese disolvente. De nuevo, la comparación de cada uno de las definiciones, solución versus coloide versus suspensión. Ya habíamos dicho de la parte importante del tamaño de la partícula. Ahora vamos a ver cómo se comporta. En este caso, dijimos que la disolución es homogénea porque no podemos identificar la parte de la fase sólida cuando ya está disuelta en la fase líquida, por lo tanto va a ser clasificado como homogéneo. La suspensión es heterogénea porque estás viendo el particulado dentro de el disolvente, y aquí pues es como difícil de definir porque en algunas ocasiones ese sistema es cuasi homogéneo, podríamos decirle. La gravedad no afecta el soluto disuelto en un disolvente, por lo tanto no se supone que ocurra un proceso de sedimentación. En un coloide, la sedimentación va a ocurrir cuando yo les indiqué que se van a empezar a aglomerar el particulado, pero después de un tiempo. Y en la suspensión, de nuevo, no se sedimenta. La filtrabilidad, ¿qué significa? Pues que si yo hago pasar esa disolución en un papel filtro, si en la disolución se me separa el soluto del disolvente, y en este caso no va a pasar nada.
En cuanto al coloide, generalmente ese coloide va a pasar a través del papel filtro y dependiendo de este tamaño de partícula y por supuesto del tamaño de el papel filtro, puede ser que entonces todo ese coloide pase a través de ese papel filtro y no se quede nada. Por otro lado, si estoy pasando una suspensión, pues entonces voy a separar la parte sólida dispersa de la parte líquida. En una solución no se dispersa la luz. En un coloide sí se dispersa la luz, que es el efecto Tyndall. Y en una suspensión no, también se dispersa esa luz. La diferencia entre un coloide y una suspensión en realidad es el tamaño de la partícula. Ejemplo de solución. Pues una disolución puede ser cuando usted disuelve sal en agua o azúcar en agua. Un ejemplo de suspensión es la albúmina en un disolvente. Y otro ejemplo de suspensión puede ser cómo se comporta nuestra sangre. O bueno, nuestra sangre, vamos a decirlo así. Así que normalmente los coloides están hechos de partículas muy pequeñas, menores de 1000 nanómetros. Recuerde que para que sea útil para nuestra clase debe ser el tamaño particulado entre 1 y 100 nanómetros para ser clasificado como un material. Dentro de coloides podemos hablar de coloides de un solo metal, o incluso un coloides iónicos, ¿verdad? De compuestos iónicos o de óxidos. Podemos tener macromoléculas como un sistema coloidal, micelas, virus, emulsiones. Los sistemas coloidales pueden ser de diferentes tipos dependiendo de la fase que se está utilizando para de la fase dispersa, es decir, de el soluto, y de la fase en donde se está llevando a cabo la dispersión, que es lo que normalmente conocemos como solvente o disolvente. Así que yo puedo tener una fase dispersa gaseosa que pueda ser dispersada, valga la redundancia, en una fase gaseosa, líquida o sólida. Un ejemplo puede ser los olores, la crema batida, la piedra pómez, el pan, que es un gas disperso en algo sólido, ¿verdad? Podemos tener un líquido disperso de nuevo en los 3 estados de la materia. Si se dispersa en un gas, es lo que llamamos aerosol. Si es un líquido disperso en un sólido, es lo que normalmente conocemos como gel. Por otra parte, si es un sólido disperso en un gas, también recibe el nombre de aerosol sólido. Un sólido disperso en un líquido es lo que normalmente conocemos como sol. Y un sólido puede estar disperso en otro sólido. La preparación de los coloides pueden ser a partir de diferentes formas. Puede ser a partir de la disgregación, es decir, de la ruptura de un tamaño particulado más grande, es decir, vamos desde lo grande hasta lo pequeño, y eso puede ser a través de métodos físicos o a través de métodos químicos. Ya vimos cómo usando un molino de bolas podemos entrar pues material precursor, seguir ese material precursor va a empezar a impactar con ese molino de bolas. Lo que vamos a hacer es que lo va a empezar a machacar en la jerga normal, ¿verdad? Hasta obtener un tamaño bien pequeño, y esto es uno de los métodos más utilizados pues a nivel industrial. Ya dijimos que tiene sus desventajas debido a que puede ocurrir que haya un cambio o que se genere defectos cristalinos bastante evidentes, vamos a decirlo así. Podemos hacer disgregación a través de una pectización, que después vamos a ver. Podemos obtener
coloides a través de un proceso de condensación en donde se va a promover la agregación de partículas por oxidación, por reducción o por hidrólisis. Estos serían los diferentes métodos químicos que podemos aplicar para poder obtener ese coloide a través de esta metodología química. Aquí tenemos pues la parámetros importantes a través de un proceso de condensación, como puede ser cuánta cantidad de sustancia voy a utilizar, qué viscosidad va a obtenerse al final en la obtención de ese coloide, si podemos obtener materiales mixtos o híbridos, como sería la incorporación de sistemas cristalinos en biomoléculas. Si el proceso de obtener ese coloide me va a generar impurezas sobre la superficie del material y cuál va a ser el sistema para evitar la agregación partícula a partícula una vez se obtiene ese coloide. Recuerde que esa es como que el talón de Aquiles de esta metodología. No queremos que se empiecen a agregar esos materiales porque los queremos tener en un tamaño de partícula menor de 100. Por lo tanto, el uso de algunos productos químicos para evitar esta agregación en algunas ocasiones es importante hacer el uso. Ya dijimos que es una de las metodologías más ampliamente utilizadas y algunos métodos para obtener esto de manera coloidal. Los nanomateriales pueden ser la desintegración mecánica, el uso de ultrasonido, la desintegración electrolítica, la peptización y usando un arco de chispa pues para la obtención del coloide. Esta última metodología o esta última técnica ha sido una de las más utilizadas. Básicamente esta técnica, después la vamos a ver, va a consistir en el uso de electrodos. ¿Qué es electrodos? Pues voy a conseguir un metal, dependiendo de lo que yo quiera preparar. Vamos a decir que quizás sea plata, así que vamos a buscar dos alambres de plata de alta pureza. Esas alambres de plata van a ser sumergidos en el disolvente en donde se quiere dispersar ese coloide de plata y se le va a hacer incidir un voltaje sobre esos dos electrodos. Eso va a hacer que uno de los electrodos funcione como ánodo, otro como cátodo y ocurra un proceso de reducción, vamos a decirlo así, o una reacción química en donde la partícula va a pasar a la disolución, pequeñas partículas van a ser pasadas a la disolución. Normalmente los coloides que se obtienen son bastante inestables y puede ocurrir entonces que se lleve a cabo un proceso de agregación y en lugar de tener un nanomaterial, pues tengamos materiales sólidos dispersos en un tamaño micro, que es lo que no deseamos. Ya vimos que con el uso de diferentes métodos mecánicos, como es el uso de molinos, podemos ir fracturando un material, ya sea metálico o ya sea una aleación. Recuerde que una aleación son mezclas de metales para obtener propiedades mejoradas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se pueda obtener un tamaño de partícula pequeño. En el uso de ultrasonidos, lo que vamos a hacer es que necesitamos un equipo que provea una radiación en el rango del ultrasonido y básicamente lo que va a hacer es que se va a dispersar el material o a romper ese material. Normalmente el uso del ultrasonido se utiliza ya una vez cuando tú has obtenido el coloide y ese coloide se empieza a agregar y tú quieres de nuevo un sistema de un tamaño de partícula más pequeño
Y en ese caso se pone el coloide en un ultrasonido por un tiempo prudencial, lo que diga la metodología, y entonces se van a romper esos aglomerados para de nuevo tener el coloide con el tamaño de partícula que se desea. También en algunas ocasiones se utiliza el ultrasonido para mejorar y evitar, a medida que se van formando el coloide, evitar las aglomeraciones, pero básicamente es como estar haciendo una síntesis dentro de un ultrasonido para que a medida que va transcurriendo esa síntesis, esas partículas no se aglomeren de ninguna otra forma. Por supuesto, estos son diferentes métodos por los cuales usted se puede ayudar para evitar el proceso de aglomeración. En algunas ocasiones hemos visto en las presentaciones de sus compañeros, ya que ya empezaron, podemos ver que algunas síntesis requieren el uso de PVP, que es uno de los materiales utilizados para evitar aglomeración de los coloides. Aquí con la única diferencia de que no estamos usando ningún compuesto químico, estamos haciendo uso del ultrasonido para evitar esa aglomeración y tener entonces un tamaño de partícula más uniforme en ese sistema coloidal. Básicamente los ultrasonidos se basan en la cavitación ultrasónica, en donde lo que significa esto es que dentro de nuestro disolvente, porque el sistema, el ultrasonido se hace en un equipo en donde se utiliza un disolvente. Normalmente el disolvente que se utiliza es agua, es decir, llenamos nuestro equipo con agua y lo encendemos. En ese proceso estamos haciendo incidir radiación electromagnética sobre el líquido y sobre nuestro material. Va a ocurrir un proceso de cavitación cuando algunas burbujas de nuestro líquido alcancen una presión superior a la presión de vapor, y eso es lo que me va entonces o incluso a la temperatura de ebullición, y esas burbujas son las que van a permitir que no ocurra o van a permitir la ruptura, ¿verdad?, de aglomerados dentro de ese disolvente. Ok, voy a regresarme. Aquí usted puede encontrar más información, le puede dar un clic y ver el video para más información acerca del ultrasonido. Algunos métodos de ultrasonidos pueden ser clasificados como métodos físicos porque no se está llevando a cabo un proceso químico con el mismo sistema ultrasonido. Otros métodos sí ya incluyen el proceso químico, lo que llamamos sonoquímica. Esto es un proceso en el cual, por ejemplo, se pudieron obtener nanocompuestos a partir de este precursor. Se hicieron disoluciones concentradas y diluidas para poder obtener a partir de este precursor nanopartículas de hierro amorfas en un tamaño de 10 a 20 nanómetros. Normalmente las diferentes disoluciones a las cuales ellos las prepararon a diferentes concentraciones para ver cuál es la concentración óptima, por lo cual se puede obtener el coloide de tamaño más pequeño e incluso quizás con una forma más definida. Fueron sometidos a un ultrasonido. Y básicamente esa mezcla supersaturada, ¿verdad? Supersaturada significa que está en una concentración más alta que la concentración más máxima que se puede disolver del compuesto. Básicamente ese proceso si yo tengo una solución supersaturada, cualquier cambio que se le haga a esa disolución va a promover la formación de un material cristalino sólido, el cual entonces se va a empezar a romper a un tamaño de nanopartícula usando el ultrasonido. Básicamente el proceso de ultrasonido va a mejorar la mezcla
de este soluto, estoy tomando de ejemplo este soluto en el disolvente utilizado, dando como resultado pues el tamaño más pequeño y uniforme deseado. Básicamente, en un proceso de sonoquímica le vamos a hacer incidir sobre la muestra una frecuencia de ultrasonido que puede estar entre 20 y 10 MHz y una longitud de onda de 7.5 a 0.015 centímetros. Estas longitudes de onda son longitudes de onda grandes, por lo tanto no van a conllevar tanta energía con ellos, o sea, no es una radiación gamma, que es la más energética que podemos ver en un espectro electromagnético, ¿verdad? Es una radiación de longitud de onda grande y de poca energía, pero que lleva una velocidad entre 1500 metros sobre segundo, que es lo que va a tener efecto a nivel molecular en la formación de el nanomaterial. Aquí podemos ver lo que es una burbuja de cavitación, que es esta burbuja lo que hace que se lleve a cabo la ruptura o que no se aglomere ese material. Aquí podemos ver un ejemplo en donde una partícula de zinc se obtuvo a través de métodos sonoquímicos. Aquí dice pues que teniendo en cuenta estos valores de longitud de onda, no va a haber ninguna interacción directa a nivel molecular. O sea, lo que quiere decir ahí es que no va a ocurrir ningún proceso de ionización, no va a haber cambios de estados de energía de los electrones. Más bien, pues lo que va a ocurrir, ¿verdad? Es que las especies químicas presentes en ese medio, la cual están siendo irradiados con esa longitud de onda, sean susceptibles a generar más bien procesos físicos en los cuales podemos alterar la naturaleza química del sistema. Lo que estamos haciendo es ayudándonos en una reacción química a través de un proceso de ultrasonido más la reacción química. Quien la va a llevar a cabo es propiamente el agente precursor. Vamos a dejarlo por ahora hasta aquí. Después les estaré haciendo otro video que tenga que ver con otros métodos como son la desintegración química. Sí, vamos a seguir entonces viendo las diferentes formas como se pueden obtener nanomateriales en un sistema coloidal.